Desde el primer instante, el ambiente se siente cargado, pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. No es solo la presencia de escoltas lo que llama la atención, es lo que esa protección representa. Porque cuando alguien necesita ese nivel de seguridad, no se trata de precaución, se trata de miedo. Y ahí es donde nace la pregunta que comienza a incomodar a todos: ¿de quién se está escondiendo Miranda? Pero más inquietante aún, ¿qué sabe ella que los demás no? Eugenio observa, analiza, pero no habla de más. Él pertenece a otra generación, a otra forma de entender el peligro. No necesita tecnología para intuir que algo no encaja. Mientras tanto, Antonia entra en escena con una actitud completamente distinta, más directa, más calculadora, más peligrosa. Porque Antonia no solo sospecha. Antonia quiere confirmar. El encuentro no es casual. Nada en este mundo lo es. Cuando Alejandro deja claro que tienen cámaras en todos lados, la dinámica cambia por completo. Ya no es una conversación entre conocidos, es un interrogatorio disfrazado de cordialidad. Cada palabra empieza a pesar más, cada silencio se vuelve incómodo. Porque todos saben que están siendo observados, pero lo más importante, todos saben que están ocultando algo. Antonia no cree en coincidencias. Y mucho menos en historias mal contadas. La idea de que simplemente estaban mostrando una casa no le resulta creíble, no en ese momento, no en ese contexto. Y ahí es donde la tensión comienza a crecer lentamente, como una cuerda que se estira poco a poco, amenazando con romperse en cualquier segundo. Pero lo verdaderamente inquietante no es la discusión superficial, es lo que se esconde debajo. Porque el verdadero tema no es la vigilancia, es Miranda. Siempre Miranda. Una mujer rodeada de misterio, de enemigos, de un pasado que nadie termina de entender por completo. Y en ese punto, la narrativa comienza a jugar con la percepción del espectador. Porque mientras unos la presentan como una víctima de fuerzas poderosas, otros la ven como el centro del problema. Como alguien cuya presencia pone en riesgo a todos los que la rodean. Y entonces surge la duda más peligrosa de todas: ¿Miranda está huyendo o está provocando que la persigan? La conversación avanza, pero no se calma, se transforma. Lo que comenzó como un cuestionamiento ahora se convierte en algo mucho más profundo, un enfrentamiento de visiones. Antonia insiste en que Miranda representa un riesgo, no solo por su pasado, sino por todo lo que arrastra consigo. Problemas, enemigos, deudas pendientes, un historial que parece no tener fin. Pero la respuesta que recibe no es la que espera. Porque lejos de negar esos peligros, los confirman. Sí, Miranda tiene enemigos. Sí, ha tenido que huir. Sí, su vida está llena de conflictos. Pero eso no la convierte automáticamente en una amenaza, la convierte en alguien que ha tenido que sobrevivir. Y es ahí donde la historia cambia de tono. Porque de pronto, el conflicto deja de ser externo y se vuelve interno. La comparación entre Antonia y Miranda aparece como un golpe silencioso pero contundente. No como un ataque, sino como un reflejo. Ambas han tomado decisiones difíciles. Ambas han estado en situaciones donde hacer lo correcto no era una opción real. Ambas han amado, y han tenido que pagar el precio de ese amor. Y entonces aparece una idea que lo cambia todo: cuando amas a alguien, no siempre haces lo correcto, haces lo necesario. Esa frase no solo redefine a Miranda, redefine a Antonia. Porque por más que intente marcar distancia, por más que quiera verse distinta, en el fondo, sus caminos no son tan diferentes. Pero justo cuando la conversación empieza a tocar ese nivel emocional, la realidad irrumpe de forma violenta. Un ruido, un movimiento, una presencia que no debería estar ahí. Y en cuestión de segundos, el ambiente cambia por completo. Las armas aparecen. Las amenazas dejan de ser implícitas y se vuelven reales. Y el nombre que todos temían, finalmente toma forma. El azufrero ha llegado. La aparición del azufrero no solo cambia la escena, la domina. Su llegada no es ruidosa, no necesita espectáculo, su sola presencia impone una amenaza que todos entienden sin necesidad de palabras. Y en ese momento, queda claro que el juego ha cambiado por completo. Ya no se trata de sospechas ni de indirectas. Ahora están frente a un hombre que representa el peligro en su forma más pura.
Pero lo más inquietante no es que esté ahí, es cómo llega. Sin miedo. Sin esconderse. Como alguien que sabe exactamente dónde está parado y quién tiene enfrente. Y eso genera una pregunta inmediata. ¿Quién tiene realmente el control en esta situación? Antonia, lejos de retroceder, decide enfrentar el momento con inteligencia. No levanta la voz, no se deja provocar, analiza. Porque ella entiende algo que muchos olvidan: en un escenario donde todos pueden morir, gana quien piense mejor, no quien dispare primero. El intercambio de palabras se vuelve tenso, cargado de historia. No es la primera vez que se ven, no es la primera vez que se enfrentan, y definitivamente no será la última. Cada frase tiene peso, cada insinuación abre una herida del pasado. Intentos de asesinato, traiciones, acuerdos rotos, todo vuelve a salir a la superficie. Y aún así, ninguno dispara. Eso es lo más peligroso de todo. Porque cuando dos enemigos con tanto pasado deciden no matarse de inmediato, significa que hay algo más importante en juego. La tensión evoluciona hacia algo aún más complejo, una negociación. Y no cualquier negociación, una entre personas que han intentado eliminarse mutuamente. Aquí no hay confianza, no hay respeto, pero sí hay interés. Y ese interés tiene nombre: poder. Antonia propone algo que cambia completamente la dinámica. No viene a quitarle la casa, no viene a atacarlo directamente, viene a hacer negocios. Y esa sola palabra genera incomodidad. Porque el azufrero no cree en alianzas, cree en supervivencia. Pero lo que realmente sacude la conversación es el tema del dinero. $500 millones. Una cifra que no solo representa riqueza, representa control, influencia, dominio. Es el tipo de dinero que cambia destinos o los destruye. El azufrero duda. No porque no le interese, sino porque sabe que aceptar significa abrir la puerta a alguien que ya lo traicionó antes. Y aquí es donde la narrativa vuelve a jugar con la mente del espectador. ¿Qué es más peligroso, un enemigo declarado o un aliado en quien no puedes confiar? Antonia insiste. No desde la emoción, desde la lógica. Ambos se necesitan. Ambos tienen recursos que el otro no posee. Y en un mundo donde los enemigos crecen cada día, quedarse solo no es una opción viable. Pero la conversación deja algo claro: esta no es una alianza, es una bomba de tiempo. Mientras todo esto ocurre en las sombras, el mundo exterior comienza a arder. El asesinato de Carlos Musacchio no es solo una noticia, es un detonante. Un evento que sacude estructuras, que genera miedo y, sobre todo, que envía un mensaje. La forma en que ocurre, a plena luz del día, no es casual. Es una demostración de poder. Una declaración silenciosa de que nadie está fuera de alcance. Y como siempre en estos casos, la pregunta no es solo quién murió, sino quién quería que muriera. Las sospechas comienzan a girar como piezas de dominó. El fiscal Cruz, sus enemigos, el pasado reciente, todo apunta en múltiples direcciones. Pero hay un nombre que resuena con más fuerza: el azufrero. Y es ahí donde la narrativa se vuelve aún más inquietante. Porque mientras el mundo lo señala como responsable, él está en medio de una negociación. Tranquilo. Calculador. Como si todo estuviera exactamente donde él quiere. Pero entonces ocurre algo inesperado. Él mismo admite su participación, pero no por las razones que todos creen. Eso rompe completamente la lógica del caso. Porque si no fue un ataque contra Cruz, entonces, ¿qué motivó realmente ese asesinato? Las revelaciones comienzan a acumularse, y con ellas, las dudas. Porque cada verdad que sale a la luz viene acompañada de una nueva pregunta. El azufrero no niega lo que hizo, pero tampoco explica completamente por qué lo hizo. Y ese vacío es donde nace el peligro. Mientras tanto, Antonia empieza a entender algo crucial: el problema no es solo el pasado, es el presente. Y el presente está lleno de piezas mal acomodadas. Personas que saben demasiado, alianzas frágiles, secretos que podrían destruirlo todo en cualquier momento. La conversación se vuelve más estratégica. Ya no se trata de quién disparó primero, sino de quién va a mover la siguiente ficha. Porque en este juego, adelantarse es sobrevivir.
Y justo cuando parece que la negociación podría avanzar, aparece una amenaza clara: si no hay acuerdo, habrá guerra. Y no una guerra cualquiera. Una guerra donde ninguno va a salir limpio. La negociación llega a su punto más crítico. El dinero, el poder, las traiciones, todo está sobre la mesa. Pero lo que realmente define el momento es la falta total de confianza. Porque aunque ambos reconocen que se necesitan, ninguno está dispuesto a ceder completamente. El azufrero deja claro que no hará negocios fácilmente. Antonia, por su parte, no está dispuesta a retroceder. Y en ese choque de voluntades, se empieza a dibujar el verdadero conflicto. No es una lucha por dinero, es una lucha por control. Pero lo más interesante ocurre cuando Antonia revela su verdadero valor. No es solo una negociadora, es el cerebro detrás de operaciones complejas. Sistemas financieros, lavado de dinero, estructuras invisibles. Ella no es una pieza más del juego, es alguien que puede cambiar las reglas. Eso obliga al azufrero a reconsiderar. No confiar, pero sí evaluar. Y en ese momento, la balanza empieza a moverse. Sin embargo, cuando parece que todo podría resolverse, aparece un nuevo punto de quiebre. El odio. Ese sentimiento que no se negocia, que no se controla, que no desaparece. El azufrero no puede soltar su rencor hacia Lobo ni hacia Antonia. Y eso convierte cualquier posible acuerdo en algo inestable. Porque no importa cuánto dinero haya de por medio, cuando el odio entra en juego, todo se vuelve impredecible. Antonia intenta redirigir ese odio, convertirlo en estrategia. Pero incluso eso tiene un límite. Porque hay decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con la herida. Y es ahí donde todo queda suspendido. Sin un acuerdo claro. Sin una guerra declarada. Pero con una tensión tan fuerte, que parece inevitable que algo estalle. Y así termina este capítulo, con una tensión que no se rompe, con alianzas que no son lo que parecen y con una guerra que puede estallar en cualquier momento. Aquí nadie es completamente inocente, y nadie está realmente a salvo. Ahora quiero leerte a ti. ¿Tú crees que Antonia está jugando de forma inteligente o se está metiendo en algo que no va a poder controlar? ¿El azufrero realmente quiere negociar o está esperando el momento perfecto para traicionar? ¿Y el asesinato fue estrategia o apenas el inicio de algo mucho más grande? Te leo en los comentarios, porque aquí cada teoría cuenta, y muchas veces ustedes ven lo que otros no. Si te gusta este tipo de contenido intenso, lleno de drama, análisis y misterio, suscríbete a Drama y Pasión, activa la campanita y acompáñame en el siguiente capítulo, porque esto apenas comienza, y lo que viene, te lo aseguro, va a estar mucho más fuerte.